Bien. Como saben, en este tiempo estamos haciendo un pequeño intervalo en las enseñanzas sobre el libro de Efesios y acerca de la iglesia. Y queremos aprovechar este tiempo para compartir algo que creo que va a ser muy útil para la vida de la iglesia, para la vida de cada uno de nosotros, y espero que así Dios lo bendiga y en su gracia pueda cumplir con ese propósito. Me gustaría en este tiempo que tenemos por delante hablar acerca de la resolución de conflictos bíblicamente hablando, ¿no? Cómo debería ser en el ámbito cristiano, cómo debería ser en el cristiano, cómo deberían verse todas y cada una de las cosas y cómo deberían llevarse a ser resueltas para la gloria de Dios. Y pensando en esto, hoy quisiera hacer una introducción a este tema con algo que es muy importante y que afecta la forma en que nosotros nos conducimos, la forma en que hacemos las cosas, la forma en que nosotros resolvemos y tratamos todas las situaciones en nuestra vida. Afecta aún la forma en que nosotros tomamos decisiones, la forma en que nosotros nos conducimos. Entonces es muy importante para nosotros ver qué es lo que la Escritura dice y qué nos enseña a la luz del Evangelio para vivir como es agradable al Señor y para poder darle la gloria. Quisiera que me acompañen a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a leer los primeros dos versículos, que dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy vamos a empezar a ver este tema y viendo como introducción la renovación del pensamiento, Vamos a orar y pedir que Dios nos guíe y nos ayude en lo que vamos a hacer y decir. Dios Todopoderoso, Señor, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay, tú que sustentas la vida de cada uno de nosotros y de todas las criaturas. Mi Padre, venimos ante tu trono con la confianza que nos da la obra redentora de Cristo, su sacrificio, su justicia, imputada sobre nosotros por la fe que nos has dado. Mi Padre, venimos confiando en tus muchas misericordias, sabiendo que nos escuchas, que nos ves como hijos, sabiendo que respondes. Te queremos rogar, Señor, que nos ayudes en este tiempo. Una vez más estamos delante tuyo y delante de tu palabra y queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos que nos hables, queremos que nos convenzas de pecado, que nos des la gracia para vivir como es agradable a ti y darte la gloria. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas como tú las ves, a ya no pensar como cuando no te conocíamos, Señor, sino a pensar como tú piensas y así conducirnos, Padre. Te agradezco, Señor, por este tiempo que es posible solo por Jesús. Ruego tu ayuda y tu guía en este tiempo, que nos dé las palabras justas y necesarias para que podamos ver una vez más a Cristo. Gracias, Señor, por todo. Te ruego que edifiques a tu iglesia y que salves a los que no te conocen. Lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien. Esta semana hablaba con algunos hermanos y tal vez semanas pasadas también sobre algo que está impresionando mucho en mi vida, y es acerca del nuevo ídolo que parecen tener las iglesias cristianas, ¿verdad?
es como un nuevo ídolo. Nosotros no estamos acostumbrados a imágenes y cosas así, pero sin lugar a dudas hay cosas en las iglesias que llegan a ocupar el lugar de Dios, que llegan a quitarle la gloria a Dios, y no porque puedan hacerlo, sino porque al correr la vista de todos los que están en la iglesia hacia otro lado que no es Cristo, entonces empiezan los conflictos y empieza a convertirse en idolatría. Es un ídolo. Y uno dice, bueno, ¿cuál será este ídolo? Bueno, este ídolo se llama sana doctrina, mis hermanos. Este ídolo se llama sana doctrina. ¿Cómo va a decir eso, pastor? Si la sana doctrina es algo que todos necesitamos. Sí, claro que la necesitamos. Y claro que la sana doctrina es fundamental en nuestra vida, pero no cuando la convertimos en un ídolo. No cuando la sana doctrina se convierte solamente en palabras. Piénselo, hermano, piénselo por un momento. ¿Quién en su sano juicio cometería suicidio religioso, permítamelo decir entre comillas, declarando que ellos tienen la falsa doctrina? ¿Quién andaría por ahí diciéndole a todos, mirá, vení a mi iglesia, nosotros en nuestra iglesia tenemos falsa doctrina, ¿querés venir? Claro, nadie va a hacer eso, ¿verdad? Pero sí hacemos, mirá, vení a nuestra iglesia, porque en nuestra iglesia tenemos sana doctrina. En aquella no. En aquella no. Tal vez sería más apropiado llamar a las personas a tener un encuentro con Dios, ¿verdad? Más que con la sana doctrina. Porque si no hay encuentro con Dios, no hay doctrina. Se ha hecho un culto de la doctrina, mis hermanos, y se han levantado distintas banderas en favor de la sana doctrina. Se ha llegado a defender la sana doctrina de una forma intelectual y académica, con un determinado contenido y puntos claves que identifican a quienes dicen poseerla. Entonces, como tenemos estos puntos en común, ¿verdad? Entonces tenemos sana doctrina. Bueno, después nos matamos y nos peleamos por otras cosas, pero tenemos sana doctrina y compartimos la sana doctrina. Termina siendo nada más que un título y no lo que la Escritura enseña sobre la sana doctrina. Termina siendo nada más que una consideración intelectual de determinados puntos de cierto tema que no afecta a las vidas, sino que es nada más que una competencia intelectual. Es una lucha intelectual, donde se empiezan a defender cuestiones que no tienen que ver con lo espiritual y con la santidad y con la gloria de Dios, sino que tienen que ver con el orgullo. ¿Quién tiene la verdadera doctrina, mis hermanos? ¿Podemos encasillarla humanamente hablando a la sana doctrina? ¿Podemos darle un molde humanamente hablando y decir, esta es la sana doctrina? ¿Usted está seguro que nada va a quedar afuera? ¿Usted está seguro que no está incluyendo nada acorde a la voluntad de Dios? ¿Puede usted agarrar una confesión de fe y decir, esto es totalmente la sana doctrina cuando fue escrito por hombres? ¿Puede hacerlo con total confianza? ¿Podemos estar de acuerdo en algunos puntos y aún así no tener la sana doctrina? Algunos se llegan a enorgullecer de su sana doctrina. Lo levantan como una bandera de orgullo, ¿verdad? Es su carta de presentación. Nosotros somos de la sana doctrina. Bueno, a ver, hablemos. Y yo te voy a decir, porque yo creo esto. No. Hablemos de cómo estás viviendo. Y yo te voy a decir cuál es la doctrina que crees. Hablemos de tu conducta. Y yo te voy a decir cuál es la sana doctrina que vos crees. Hablemos de la forma en que te conduces y la forma en que resuelves las cosas que suceden a diario en tu vida para la gloria de Dios. Y te voy a decir cuál es la doctrina que crees. Es al revés, hermano. Es al revés. Es muy fácil escribir, es muy fácil ponerse atrás de carteles, es muy fácil ponerse atrás de banderas. Lo difícil es vivir la enseñanza de Dios. Porque de eso se trata, mis hermanos. Cuando uno se enorgullece de su sana doctrina y eso llega a ser un menosprecio hacia los demás, bueno, esto es algo que definitivamente no tiene nada que ver con la sana doctrina. Si la sana doctrina me lleva a menospreciar al otro por quien Cristo murió, bueno, entonces ya no es sana doctrina. Sí, pero ese no cree. ¿Y si la sangre de Cristo fue derramada por él?
¿Es acaso tu expresión, tu juicio, sana doctrina? Ten cuidado porque todos estamos delante de Dios, hermano. Y seremos juzgados por cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. Lo que sí podemos afirmar con total convicción y seguridad es que hay una sola fuente de sana doctrina. Una sola fuente de sana doctrina. Y es Dios. No hay otra fuente de sana doctrina. La sana doctrina no proviene de los hombres. Apenas podemos enseñar algo relacionado a la sana doctrina. No proviene de nosotros la sana doctrina. Los hombres no inventamos la sana doctrina. Los hombres no descubrimos la sana doctrina. La única fuente de sana doctrina que existió, existe y existirá es Dios. Y por extensión su palabra. Acá no hubo ningún iluminado en la historia que descubrió la sana doctrina. No lo hay. No lo hay, no lo ha habido, no lo hay y no lo va a haber porque no tiene que ver con el hombre. No es el hombre que va a descubrir la sana doctrina, no. Es Dios el que en su gracia y misericordia nos da la sana enseñanza a nosotros. Entonces totalmente al revés. Otra vez vuelve a salir el hombre de escena para darle a Dios el único lugar que Él tiene. El lugar de preeminencia, el centro de todo, la razón de todo, es Dios. Él es la verdad absoluta y todo lo que emana de Él es santo, justo y puro. Claro, hermano, también es cierto que todos vamos a decir que hablamos en nombre de Dios. Mire, y no por hacer distinciones, ¿no? Pero a veces pensamos en las denominaciones humanas, en los movimientos, etcétera, etcétera, pero... Por ejemplo, a mi casa han venido, y creo que a su casa también, mormones, testigos de Jehová, y me han dicho, mirá, nosotros tenemos la sana doctrina, y nosotros hablamos en nombre de Dios, ¿verdad? ¿Le ha pasado a usted? ¿Me ha pasado a mí? Y nosotros cuando hablamos con alguien, vamos a decir que decimos lo que Dios dice, y que decimos sana doctrina. Entonces, ¿cómo se define? ¿Cómo podemos discernir cuál es la sana doctrina? ¿Cómo podemos identificar o reconocer la sana doctrina? Bueno, hermanos, tal vez las palabras de Jesús en Juan, capítulo 7, si me acompañan ahí por un momento. Juan capítulo 7, y esto es más profundo de lo que va a aparecer ahora. Y el tiempo que le vamos a dedicar ahora. Juan capítulo 7, versículo 14. Esto es cuando Jesús llegó a la fiesta de los tabernáculos. Y dice el versículo 14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. No, ¿usted escuchó eso? Esto es demasiado fuerte para mí mismo. Mi doctrina no es mía, dice el Señor Jesucristo. ¿Sí? Él no se apropia, Él mismo no se apropia de la enseñanza que está dando. Dice, mi doctrina no es mía. ¿Y de quién es Jesús? Sino de aquel que me envió. Sino de aquel que me envió. No es mía, es de Dios. La doctrina es de Dios. Dice el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Bueno, acá tenemos una definición en sí mismo de quién es aquel que va a conocer si la doctrina es de Dios o no. Y si uno lo pregunta al revés y dice, en base al versículo 17, ¿quién es el que conocerá si la doctrina es de Dios? O si Cristo está hablando por su propia cuenta, ¿quién es el que lo va a conocer? Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios. No el que es más inteligente, no el que ha estudiado más, no el que ha escarbado más, no el que ha leído más libros. No, hermanos, dice el que quiera hacer la voluntad de Dios.
aquel que quiera honrar a Dios, aquel que quiera hacer aquello de lo que Dios es digno, aquel que quiera darle la gloria a Dios con su vida, ese es el que va a poder discernir si la doctrina proviene de Dios o no, porque la doctrina es acorde a Dios, porque es de Dios. ¿Quién es el que conocerá si la doctrina es de Dios? El que quiera hacer. Mira, hermano, la doctrina está totalmente ligada con los hechos. Totalmente ligada con los hechos. Si usted dice que tiene doctrina y no hace, no tiene ninguna doctrina. Esa es la realidad. Porque el que tiene la doctrina hace lo que es agradable a Dios, porque conoce lo que Dios enseña. Ahora, si el que dice que tiene la doctrina no hace lo que tiene que hacer para agradar a Dios, si no se dedica a ser santo, bueno, sin santidad nadie verá al Señor. Si la doctrina que tiene no lo lleva a la santidad en su vida, entonces no es doctrina. Porque no quiere hacer la voluntad de Dios. O mejor dicho, no es una doctrina que viene de Dios. La sana doctrina, mis hermanos, no solo afecta el intelecto de la persona, sino también afecta la forma de vida. Y esto es lo que nos explica Jesús en Mateo 23, los primeros versículos. Este es un pasaje muy importante para nosotros, hermanos, porque es muy actual. Esto es lo que hoy día se ve, lo que se puede ver aquí mismo, mis hermanos. Esto se puede llegar a ver aquí mismo y nos tenemos que cuidar entre todos de que esto no sea así, porque si es así, no es acorde a la doctrina, no es acorde a la enseñanza de Dios. Los primeros 3 versículos de Mateo 23 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardando, ¿qué dice? Y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Saben que ellos conocen la enseñanza de Dios, conocen lo que dice la palabra y lo repiten, pero ¿saben qué? No lo hacen. No lo hacen. Entonces no los miren, no los imiten, porque ellos no tienen la sana doctrina. Bueno, ¿cómo me animo a decir eso si ellos están hablando de lo que dice la palabra? Acompáñame a Mateo 16, unos capítulos más atrás, perdón. ¿Cuál fue la advertencia del Señor? Porque queda claramente marcada, mis hermanos, la distinción entre conocer intelectualmente la doctrina, como sí conocían estos fariseos y escribas que se sentaban en la cátedra. La cátedra es un sillón de piedra donde ellos se sentaban más alto para enseñarle a la congregación. Entonces era el puesto del maestro y ellos se sentaban ahí a enseñar la doctrina de Dios. Bueno, queda muy claro esa diferencia entre conocer intelectualmente la doctrina y la sana doctrina que lleva a hacer la voluntad de Dios. Fíjese aquí en Mateo 16, versículo 6, me animo a que después pueda leer todo el texto, ¿verdad? El 5 dice: llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Bueno, ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan, acababa de ocurrir la alimentación de tantas personas con unos pocos panes y unos peces, y los discípulos están pensando carnalmente. Es un pensamiento carnal. Están diciendo: bueno, esto lo debe haber dicho porque no trajimos pan, nos está retando. ¿Por qué? Porque ellos están suponiendo lo que él quiso decir. Guárdese de la presunción, guárdese de la suposición. Si quiere saber qué es lo que quiso decir la persona, vaya y pregúntele, como pasó aquí en el texto. Entonces Jesús, que sabe lo que ellos pensaban dentro de sí, les aclara y les recuerda el milagro, los 2 milagros que acaba de hacer. Y dice en el versículo 11: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino ¿de qué? Sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Porque es una doctrina muerta, porque dicen y no hacen.
porque dicen una cosa y la aplican de otra forma en su vida. Entonces no es sana doctrina, no es una doctrina que viene de Dios, porque están diciendo tal vez una verdad, escúchenla, y háganla, ustedes háganla, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Guárdense de esa doctrina, porque es una doctrina falsa, una doctrina que no afecta la vida. Están usando la verdad de Dios para sus propios bienes, para sus propios beneficios, y no transmitiendo la sana doctrina. Porque la sana doctrina no solamente se transmite con las palabras, sino que se vive con los hechos. Eso es una gran diferencia. Otra marcada distinción, hermanos, es la que hace Pablo, inspirado por Dios, en su epístola a Tito, cuando lo exhorta a hablar, y gracias a Dios nuestros hermanos estuvieron compartiendo el pasaje de Tito 2, acerca de la sana doctrina. Pero Pablo exhorta a Tito a hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, en el primer versículo del capítulo 2, y así en el versículo 15 de ese mismo capítulo, dice, lo anima a hablar, exhortar y reprender con toda autoridad. Con toda autoridad. Mira, hacelo con autoridad, hacelo con convicción. ¿Y qué es lo que lo anima a hacer? ¿Cuál era el contenido de la sana doctrina? Bueno, claramente en ese pasaje, si ustedes lo ven, lo que les dice es cómo debían vivir cada uno de los cristianos en cada área que les hubiere tocado, para que así la palabra de Dios no sea blasfemada y para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Que los ancianos sean así, que las ancianas sean así, que los jóvenes sean así y que los siervos sean así. Y que todos se sujeten a las autoridades. Eso es acorde a la sana doctrina. No son palabras solamente. Están incluidas la acción, la conducta, el carácter de la vida. Esta es la sana doctrina. Fue como decirles que sus vidas son un cuadro viviente de la sana doctrina. Es por esto, por lo que podemos afirmar que la única doctrina que verdaderamente conocemos es aquella que vivimos. Es aquella que vivimos. Usted no puede decir que conoce la doctrina del amor de Dios y tratar mal a todo el mundo. No podemos. Bueno, pero nos podemos equivocar. Claro que nos podemos equivocar, pero cuando nos equivocamos, también la sana doctrina nos enseña a reconocer nuestro pecado, a confesarlo, a apartarnos, a ir a arreglar las cosas, a restaurar la relación, a que vuelva a ser como antes, dejando atrás todo lo perdonado. Claro que sí. En base a esto, mis hermanos, en base a lo que hemos visto recién brevemente, podemos definir la sana doctrina como aquella enseñanza que transforma mi mente, haciendo morir mi propia gloria y llevándome a buscar la gloria de Dios con amor, gozo, gratitud y diligencia. Cristo les dijo ahí en Juan 7, ustedes van a saber si yo busco mi propia gloria o la gloria del que me envió. Eso es lo que va a mostrar si la doctrina es de Dios o no. Por eso, hermanos, la sana doctrina es aquella enseñanza que transforma mi mente, haciendo morir mi propia gloria, mi búsqueda personal y llevándome a buscar la gloria de Dios, y no en una forma religiosa, molesta y cansadora, sino llevar a buscar la gloria de Dios con amor, gozo, gratitud y diligencia, porque no hay otra cosa que hacer, porque eso es lo que Dios enseña. Entonces, hermanos, aquí en Romanos 12, es muy importante ver que esto se desarrolla a partir de la renovación del pensamiento. ¿Cómo llegó Pablo al capítulo 12 de Romanos? Bueno, claro, no había capítulos, ¿no? Eso lo sabemos. Es una división humana, simplemente. Pero ya que la tenemos, hermanos, ¿qué es lo que pasó en los primeros 11 capítulos? ¿Qué es de lo que Pablo habló en esos primeros 11 capítulos? Bueno, Pablo llega a este punto de la epístola de Romanos, después de haber estado 11 capítulos hablando acerca de la doctrina del Evangelio, acerca de la enseñanza del Evangelio, que como él mismo definió en el capítulo 1, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y como también dice en el capítulo 1, él hace esta
esta exposición del Evangelio y de la doctrina del Evangelio con el ánimo de confirmarlos y ser mutuamente confortados por la fe que les era común. Capítulo 1. Hermanos, estuvo 11 capítulos que a veces nosotros ni siquiera alcanzamos a leerlos de corrido. ¿Sí? Nos olvidamos que esto es una carta y no llegamos a leerlos de corrido. Pero esto está totalmente unido, está totalmente ensamblado, sin que falte ninguna pieza. Son 11 capítulos en los cuales Él estuvo compartiéndoles la esencia misma del Evangelio, comenzando desde la depravación del hombre, siguiendo por la justificación gratuita por fe en la obra de Cristo, que nos lleva a una santificación progresiva que está basada en la elección eterna de Dios, movido por sus insondables caminos, por su profundo amor y muchas misericordias para que todo su pueblo sea salvado. Y perdónenme por el resumen de 11 capítulos en esas pocas líneas. Pero eso es lo que Él le ha mostrado. Él le ha mostrado la realidad del hombre y Él le ha mostrado quién es Dios. Y cómo actuó Dios en base a quién es Él. Y termina el capítulo 11 diciendo: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Cómo nos afecta esto en nuestra vida? Esa es la definición, hermano. ¿Cómo nos afecta a nuestras vidas pensando que de Él, por Él y para Él son todas las cosas? No algunas, todas. Todo lo que usted hace, todo lo que usted tiene, todo lo que usted dice, todo es de Él, por Él y para Él. Todo. Y Pablo llega hasta ahí mostrando la misericordia de Dios. Las misericordias de Dios. Lo pone en plural. Y relata todo lo que es relativo con el Evangelio. Para llevarlos a vivir conforme a ese Evangelio. Para llevarlos a vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Para llevarlos a vivir como es digno de esta sana enseñanza, de esta sana doctrina. Para que la doctrina de Dios cambie, transforme sus vidas de tal forma que ahora vivan solamente para la gloria de Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Versículo 1 del capítulo 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Al llegar a este punto, hermano, el desarrollo natural del texto, el recuento de la obra de Dios, las expresiones doctrinales de su bondad que nos guía al arrepentimiento, de su amor mostrado por el sacrificio de Cristo, de su justicia obrada por su redención, de su paciencia para con todo su pueblo y su gracia sobreabundante, debería subyugar todo nuestro ser, avasallarlo por completo, dominarnos de tal forma que todo pensamiento de aquí en más sea cautivado y llevado a la obediencia a Cristo para la gloria de su nombre. Terminar de leer este pasaje, estos primeros 11 capítulos, casi tendríamos que terminar de leerlo postrados en el piso, de rodillas, derramando lágrimas y dándole gracias a Dios por semejante obra. Y créanme, hermano, no es importante la postura física. Pero si llegáramos hasta este lugar en el final del capítulo 11, y pudiéramos expresar de corazón, desde la profundidad de nuestro ser, con admiración, con alabanza, decir junto a Pablo: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Poder llegar hasta ahí de esa forma, no solamente sacando unos cuantos datos importantes para refutarle algo a los demás. Poder llegar hasta ahí quebrantados al ver la miseria de nuestro pecado, al ver la profundidad del amor de Cristo, al ver la sobreabundancia de su gracia. Y llegar ahí y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oh Padre, no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir con esta vida, no puedo seguir viviendo como si tú no existieras.
Tengo que vivir para ti. Enséñame, Señor. Enséñame cómo hacer tu voluntad. Enséñame qué es lo que esperas de mí. ¿Produce eso la obra de Cristo en tu vida? ¿Produce eso? Porque esos son los efectos de la sana doctrina. Eso es cuando la sana doctrina es acompañada por el Espíritu. Cuando no solamente llega aquí a la mente, sino que Dios la empuja hasta traspasar el alma y llegar al corazón y cambiar nuestra forma de pensar, nuestro ser, nuestro entendimiento, por completo. En base a la obra maravillosa de Dios, el apóstol, que se presenta a sí mismo como siervo de Jesucristo, apartado por Dios para el Evangelio, habiendo recibido de Dios mismo el apostolado. O sea, estamos hablando de una persona con autoridad dada por Dios, con una autoridad reconocida por todos los hermanos. Pero él en este contexto no habla autoritariamente, diciendo, miren, ahora se esfuerzan y hacen las cosas así, así. No, no lo hace así. Porque eso sería la religión a la que estamos acostumbrados nosotros. Esa sería la forma religiosa del cristianismo, que no tiene nada que ver con la sana doctrina. No, él sabe que él no puede darle a los hermanos lo que Dios no les da. Él lo sabe. Entonces apela a que los hermanos consideren las misericordias de Dios. Y lo expresa no como una autoridad como diciendo, vos tenés que hacer esto a partir de ahora, sino que les dice, os ruego, mis amados hermanos, yo les ruego, mis hermanos, que consideren la obra de Cristo. Les ruego que consideren la obra de Dios. Les ruego que vean todo lo que Dios ha hecho desde la eternidad y por la eternidad. Les ruego que recuerden en el pozo de pecado en el que estaban sumergidos cuando Él los rescató por pura gracia. Les ruego que recuerden todo lo que hizo a lo largo de toda la historia para preparar un pueblo y de ahí traer al Salvador y ponernos a todos en un mismo cuerpo. Les ruego que no dejen de considerar la obra de Cristo. Él apela a esta obra completa de Dios, a la multitud de su misericordia. ¿Y qué es lo que les ruega? Bueno, que expresen su gratitud y devoción a Él, llevando una vida de servicio a Dios y a los demás. Una vida profundamente afectada y transformada por la obra de Dios. Y podemos ver lo que describe por lo menos en 3 maneras en este lugar. Él habla de una vida lógica o espiritual. Concédame esas 2 palabras. Y ahora voy a explicar por qué. Una forma lógica o espiritual y un resultado lógico o espiritual. ¿Cuál debería ser la vida de una persona realmente afectada por la doctrina de Dios, por su obra redentora y por la multitud de sus misericordias? Bueno, la vida de una persona así, realmente alcanzada por la sana doctrina, realmente quebrantada por esa sana doctrina y por la obra de Cristo, debería ser una vida de sacrificio. Pero, hermanos, les animo que en este momento dejemos de lado el pensamiento carnal, porque nosotros leemos una vida de sacrificio y enseguida lo asociamos carnalmente hablando. Sí, es una vida donde me tengo que esforzar, donde con esfuerzo tengo que cumplir con estas cosas. No está hablando de eso. No está hablando de ese sacrificio. No, esto me costó mucho sacrificio. No está hablando de eso. No está hablando de aquellas cosas vanas que solamente traen gloria para los hombres y que no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. No tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Viene el pecado a nuestra vida una vez más y nosotros le decimos, mirá pecado, salí de acá porque hace como 5 domingos que no falto a la iglesia. No tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Todos nuestros méritos religiosos, todos nuestros esfuerzos humanos no tienen valor alguno. Terminamos sucumbiendo una y otra vez ante nuestro pecado, porque no es de eso de lo que está hablando. Una vida de sacrificio, una vida en la que a cada momento se toma la cruz y se sigue a Cristo. Una vida en la que ponemos la mano en el arado y no miramos atrás para ser aptos para el reino de Dios, porque ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que sigue arrastrando el ancla puesta en el pasado de su propio pecado pecaminoso, valga la redundancia,
es apto para el reino de Dios. Ninguno que siga aferrado a los afectos de este mundo es apto para el reino de Dios. El Hijo de Dios pone la mano en el arado y va hacia adelante. Va hacia adelante, con la vista puesta en el horizonte, y ese horizonte es Cristo. Una vida en la que renunciamos a todo lo que poseemos, o sea, lo tomamos voluntariamente y lo ponemos a un costado para ser discípulos de Cristo, porque el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Una vida donde negamos nuestras concupiscencias para conformarnos a la voluntad de Dios. Una vida de sacrificio. ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando del sacrificio como el de un animal cuando se pone en el altar. ¿Qué pasa con el animal cuando se pone en el altar? Bueno, se lo pone en el altar y se lo mata, ¿verdad? Y ese animal ya no se resiste, ya no tiene voluntad propia, ya no se quiere bajar, ¿verdad? Lo mató. Cuando habla de sacrificio, está hablando de que nosotros nos entreguemos como un sacrificio constante a Dios, muertos a nosotros mismos, a nuestra voluntad, a nuestros propios intereses, a nuestros propios anhelos y deseos, para que ahora lo que guíe nuestra vida sean los anhelos, los deseos y la voluntad de Dios, para la gloria de su nombre. Él les dice, miren, consideren, recuerden la obra de Cristo, recuerden la obra eterna de gracia, recuerden el amor eterno de nuestro Salvador, recuerden su eterna misericordia, recuerden el perdón de sus pecados, recuerden su justificación por fe, recuerden su elección eterna, recuerden que esa obra fue hecha por misericordia y que así recorra sus venas, que conmueva sus entrañas, que domine sus pensamientos, que los llene de gozo, de fe, de esperanza, de gratitud. Y en base a ello, mis hermanos, os ruego que su vida sea acorde a Dios, acorde a su amor, a su gracia, a todo lo que dicen creer y a todo lo que saben de Dios. Os ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio. Bueno, es interesante que él habla de cuerpos, ¿no? No está hablando solamente de la mente, solamente del corazón, está hablando del cuerpo. ¿Y por qué es importante esto aquí, hermano? Porque uno puede estar en mente y corazón aquí, ¿no? Pero es el cuerpo, los miembros que debemos presentar como instrumentos de justicia. Es el cuerpo el que hace lo que la mente y el corazón le dicen. Es el cuerpo el que va a llevar a cabo las obras. Es el cuerpo con el que nosotros nos conducimos en nuestro andar diario. Entonces dice, no es solamente la mente o que vengan y digan, no, cuánto amo profundamente a Dios, pero voy a seguir viviendo así. O cuánto amo profundamente a Dios, pero para mí las cosas son así, yo no voy a cambiar. O cuánto amo profundamente a Dios, pero yo estoy ocupado para Dios. ¿Verdad? Está diciendo que ese cuerpo, o sea, todo el ser, no solo la mente y el corazón, no solo el intelecto y las palabras, no solo de palabras y de lengua, sino en hecho y en verdad. Presenten todos sus miembros como instrumentos de justicia, como decía también en el capítulo 6 de Romanos. Todo su ser rendido por completo al servicio de aquel que vivió, murió y resucitó por ustedes. Tienen que presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No vengan como muertos inútiles para darle la gloria. Recuerda lo que dice el capítulo 3. Todos se desviaron, algunas se hicieron inútiles. ¿De qué está hablando en el contexto? De darle la gloria a Dios. Inútiles para la gloria de Dios. Inútiles para hacer lo que es agradable al Señor. Inútiles. Y sin ánimo de ofender a nadie, la palabra que usa el texto. Dice, no vengan como un sacrificio inútil, que no puede ofrecerle nada a Dios, que no puede darle la gloria, como un sacrificio muerto. No tiene que ser así. Tiene que ser un sacrificio vivo. Este sacrificio debe ser vivo. Hay que subirse al altar conscientemente. Hay que subirse sin ataduras humanas. Y cuando hablo de ataduras humanas, me estoy refiriendo a las ataduras de la religión, hermano. Como si uno viviera la religión como si fuera una carrera. Bueno, mirá, si vos haces esto, entonces vas a lograr esto. Si vos permaneces en esto, vas a llegar a esto. No, hermanos.
No son esas ataduras las que nos llevan al altar. No son esas ataduras las que nos llevan a poner nuestras vidas ahí. No tiene que ser así. Debemos subir al altar conscientemente por quien Dios es y por lo que Dios hizo. Debemos hacerlo con gozo, en una forma inteligente, sabiendo lo que se hace y cómo se hace. Debemos hacerlo voluntariamente, no forzado. Yo sé que algunos terminan haciendo cosas porque, si no hago esto, ¿qué va a pensar fulano de mí? ¿Qué va a pensar tal hermano? ¿Qué va a pensar el pastor? ¿Qué importa? Si Dios te ve en todo tiempo y Dios sabe lo que estás pensando en ese mismo momento, ¿por qué te preocupas por los hombres? Agradar a Dios y vas a agradar también a los hombres, como el Señor Jesucristo. Crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, pero primero para con Dios. Y esa es la forma en que nosotros debemos crecer en gracia para con Dios, entregando nuestras vidas voluntariamente, no a la ira, no al enojo, no a nuestra propia lascivia, no a nuestra propia concupiscencia, sino a Dios. No subimos al altar para morir y ser quemados, como esas ofrendas de animales, sino que subimos vivos y dispuestos a hacer una ofrenda continua con nuestra vida para la gloria de Dios. Nos subimos y no queremos bajar. Pero no queremos bajar porque ahí encontramos nuestro deleite, porque ahí encontramos una mínima forma de decirle a Dios gracias por toda tu obra, por medio de Cristo. Encontramos ese lugarcito como para decir, Señor, bueno, esto es lo que soy, esto es todo lo que tengo, pero es tuyo, te lo doy. Todo lo que soy, todo lo que es mi vida, todo lo que hago, te lo doy. Y uno dice, bueno, había discípulos muy jóvenes, ¿verdad? Es cierto, había discípulos muy jóvenes. Hay personas que sirvieron al Señor desde muy jóvenes. Pero también encontramos un Caleb, ¿no? Que tenía 85 años y dijo, todavía tengo mi fuerza, dame mi monte. Encontramos un Moisés que fue llamado a los 80 años para servir a Dios. Y así podríamos seguir, mis hermanos. Lo que quiero decir es que no hay edad para subirse al altar. No hay edad. Sino que es el momento en que la gracia de Dios te alcanza. En que la sana doctrina quebranta todo tu ser, mostrándote la realidad de quién es Dios. Y caes postrado delante de Él con admiración. Porque sabes que no hay otro como Él, y que sabes que no hay otra razón para vivir. Y sabes que de nada aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Entonces te subes voluntariamente y ahí te quedas. Cada día, en una forma continua, para la gloria de Dios. Oh Señor, esto es todo lo que tengo. Es todo lo que soy. Dame la sabiduría y la gracia para vivir para tu gloria cada día. Este sacrificio no solamente debe ser vivo, debe ser santo. Debemos estar santificados por la obra del Espíritu Santo, apartados totalmente por Él para Dios. Eso es lo que Él ha hecho en nosotros. Cuando dice que somos santos es porque Él nos apartó de este mundo para su gloria. Entonces este sacrificio debe ser santo. Debe ser una vida totalmente apartada y separada de este mundo para la gloria de su nombre. Y otra vez, hermanos, separada de este mundo, separada de todos los atractivos de este mundo, separado de todos los lazos de este mundo y de las cosas pasajeras de este mundo, separado, pero no separado para la religión, para la denominación o para que todos vean lo espiritual que soy. No, separado para Dios, para darle la gloria a Él y solo a Él con todo lo que haga. Sacrificio santo, apartados con el único propósito de servirle a Él con toda nuestra vida. Apartados para hacerlo según sus fuerzas y la gracia suficiente que provee para hacer su voluntad, con el Espíritu Santo como agente morando en nosotros. Este sacrificio debe ser vivo, santo y agradable a Dios. Una vez más, hermanos, este sacrificio debe ser consciente, debe ser un sacrificio pensado. No es un sacrificio a la ligera, no es un sacrificio así como loco. Sí, no, bueno, yo voy, sí, no importa, yo voy. No. Claro que importa. Voy, ¿a dónde vas?
Y voy a hacer lo que tenga que hacer. ¿Y qué es lo que tenés que hacer? Y no sé. ¿Y entonces a qué vas? Porque es lo mismo que nada. Este sacrificio debe ser agradable a Dios, debe ser un sacrificio consciente, debe ser pensado, debe ser habiendo comprobado. Esa palabra agradable es del griego dokimazo. Significa poner una cosa al lado de la otra para ver si son iguales. Debe ser un sacrificio agradable a Dios, debemos comprobar que lo que estamos haciendo es agradable a Dios y que la forma en la que lo estamos haciendo es agradable a Dios. Por eso no es un sacrificio como un ritual o como una religión. No es un sacrificio consciente, bien pensado, bien estudiado a la luz de la sana doctrina que nos dejó el Señor en las Escrituras. Habiendo comprobado lo que le agrada a Dios, bajo sus términos y condiciones. Esto es muy importante, hermano. Es bajo sus términos y bajo sus condiciones. Según lo que Él nos haya provisto en su gracia. Según aquello para lo que Él nos capacitó. Según la función que Él nos dio en el cuerpo. Y les animo, hermano, a que sigan leyendo el capítulo 2 y van a ver que todo el contexto se desarrolla en la vida de la iglesia. Que se desarrolla en la vida de la iglesia. De ninguna manera se lo considera separado de la vida de la iglesia. Después, lea capítulo 12 de Romanos, lea todo el libro si puede, y véalo. Porque cuando empieza a hablar de las manifestaciones de la gracia, va a empezar a hablar de los unos a los otros y de cómo cada uno debe servir a los demás, a sus hermanos. Esa es la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. No separado de la iglesia, sino en la iglesia. No debe ser a nuestra manera, no debe ser según lo que a nosotros nos parece mejor. No, el versículo 3 dice: nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, con sensatez, piense de usted mismo. No se... ¿Cómo se dice cuando una persona se encierra? No, se apropie. Quiero usar esa palabra. No se apropie de cosas que Dios no le dio. No trate de decir que usted tiene tal o cual don si Dios no se lo ha dado y si la iglesia no lo ha comprobado. Tenga cuidado. Cada uno debe pensar de sí mismo con cordura, sensatamente. Era un pecador totalmente corrompido, camino a la condenación eterna, y Dios en su gracia me rescató. ¿Y ahora me voy a jactar de qué? No, eso es lo que soy. Y aunque ahora estoy apartado para Dios, eso es lo que tengo que dejar de ser. Y eso va a ser por la gracia de Dios, no por lo que yo crea que tiene que ser. No por lo que yo piense que debo hacer, sino por lo que Dios dice que tiene que ser. No es lo que a nosotros nos parece mejor, haciendo lo que nosotros podemos, entre comillas. No, hermanos, eso no lleva ningún sacrificio. Eso no lleva ningún sacrificio. Hacer lo que nosotros podemos, hacer lo que a nosotros nos parece mejor, eso no tiene ningún sacrificio. No estoy muriendo a mí mismo. Simplemente estoy cambiando de ambiente. Antes era un mundano, ahora estoy en un ambiente cristiano. Antes hacía lo que quería en el mundo, ahora hago lo que quiero en la iglesia. Entonces sigo pensando de la misma manera, ¿verdad? Entonces ahora ¿cómo hago las cosas? Y hago las cosas como a mí me parece mejor, como yo creo que tienen que ser. No, hermano, ese no es el sacrificio que Dios demanda. No es el sacrificio que Dios demanda. No es el sacrificio del cual Dios es digno, no. Debe ser a su manera, donde Él quiere, como Él quiere que sea. Debe ser agradable a Él, hecho en base a la obra de Jesucristo, en base a los dones que Él repartió en su gracia a cada uno y que fueron reconocidos y encomendados por la Iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, mis hermanos. Así es como debe ser. Él es el que dice lo que es bueno. Él es quien dice lo que es mejor. Él es quien dice cómo, cuándo y dónde. Él es el Rey y Señor. Él es el único digno de nuestra entera devoción. Por eso nuestro culto debe ser racional. ¿Cómo se hace? Bueno, de una forma lógica o espiritual. Y aquí es donde le explico la palabra racional. El griego es lógicos, de donde tenemos la etimología de nuestra palabra lógica. La traducción es razonable, lógico,
y espiritual. Esta palabra se usa también en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, cuando dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche lógica. No queda bien ahí, ¿no? La leche lógica, la leche espiritual, es otro uso de la palabra. Por eso les pido que me concedan esas dos palabras en este tiempo. Lógico o espiritual. Las dos son aceptables, las dos están bien en el contexto, porque es un sacrificio razonable, es lógico y debe ser un sacrificio espiritual. Nuestro culto, del griego latreia, que significa servicio, debe ser natural cuando estamos totalmente influenciados por las misericordias de Dios. Si cuando nosotros vamos a hacer algo, no lo hacemos influenciados por la misericordia de Dios y por la obra de Cristo, nuestra tarea es vana. Nuestra tarea es vana. Si lo estamos haciendo porque me lo pidió un amigo, porque me lo pidió un hermano, porque es lo que hay que hacer, porque bueno, es lo que se espera de mí, etcétera, etcétera, entonces es algo vano. Es algo perecedero. Es madera, heno y hojarasca. No es algo de valor eterno. Ahora, cuando nosotros hacemos las cosas en base a la misericordia de Dios, por gratitud a Dios, porque su obra nos quebranta por completo y nos lleva a hacer las cosas porque Él es digno, entonces eso es para la gloria de Dios. Hay un cambio de mente, hay un cambio de pensamiento. Nuestro sacrificio debe ser una respuesta de gratitud lógica ante aquel a quien todos debemos. Lógica ante aquel a quien todos debemos. Debe llevarnos a preguntar al Señor, como Saulo en el camino a Damasco: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Tú eres el Señor? Yo soy tu siervo. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Para hacer así un servicio razonable, lógico y espiritual. ¿Por qué espiritual? Bueno, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu y en verdad. Adorar conforme a la verdad de Dios, conforme a la verdad del Evangelio, conforme a la verdad de la sana doctrina. La pregunta que surge en este momento es: ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo hacemos? Y la respuesta está a continuación en el texto. El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra traducción, por lo menos en la Reina Valera 60, omite una I en el versículo 2. Ahí al comienzo del verso. Nosotros leemos: no os conforméis, pero se omite el kai, que es y no os conforméis, lo cual une esto al versículo anterior. Esto nos es muy útil para comprender que lo que viene a continuación no está separado, sino que está profundamente unido con esta declaración. Es el desarrollo natural de la persona que realmente, por la gracia de Dios, ha comprendido, admirado y disfrutado las verdades del Evangelio. Dice: y no os conforméis. ¿Cómo lo hago? Bueno, no tomando la forma del mundo, no siguiendo los estándares del mundo, sus costumbres, sus métodos, sus estrategias, su forma de resolver las cosas. Recuerden que vamos a hablar de la resolución de conflictos. Nosotros no podemos resolver en la iglesia las cosas como las resolvíamos antes en el mundo. No podemos tratarnos como nos tratábamos antes en el mundo. No podemos usar frases como: sí, te perdono, pero las cosas no van a ser igual. Ya vamos a hablar de eso. Pero ese es el pensamiento que tiene que morir y que tiene que quedar en el pasado. Si no hay restauración, no hay perdón. No podemos actuar según nuestra ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ese es el pensamiento pasado. El que se dejaba controlar por el enojo, el que hacía las cosas con enojo, buscando su propia venganza, aunque no use una palabra tan grande. Nosotros no podemos reaccionar así, no podemos vivir así. No podemos, antes de resolver las cosas, empezar a murmurarlas con los demás, porque necesitamos descargarnos. Oh no, el mundo necesita descargarse. Nosotros le llevamos nuestras cargas, nuestras cuitas, nuestros pesos a nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde las descargamos. Ahí es donde buscamos la guía y la dirección para hacer las cosas como agradan a Dios y no seguir ofendiendo a Dios con nuestras costumbres mundanas. Nuestro pensamiento debe cambiar. La sana doctrina tiene que afectar nuestras vidas profundamente.
de tal forma que la sana doctrina ocupe el lugar de nuestros pensamientos carnales. Que salga nuestro modo de pensar, para que el modo de pensar ahora sea el bíblico, el agradable a Dios. No podemos seguir adoptando las modas del mundo, la compañía del mundo, y todo lo que hacen por lo que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué creen que fue Cristo la cruz del Calvario? Para cargar con todo nuestro pecado y nuestra maldad. Y el que no está en Cristo sigue en sus pecados y maldades. Y si nosotros nos acoplamos a eso, nos ponemos en comunión con ellos, tenemos una relación profunda con ellos, dependemos de ellos, vivimos como ellos viven, dejamos que ellos nos marquen los tiempos, dejamos que ellos nos digan lo que tenemos que hacer, entonces vamos a estar lejos de Dios y de la sana doctrina. Me duele terriblemente cuando veo a alguien con su corazón en las cosas de este mundo. ¿Oh, te duele por la vida del hermano? No, ¿sabe por qué me duele? Porque es un desprecio a Cristo. Porque digo, su Salvador tuvo que morir por esas cosas. Tuvo que morir por eso. Y a esta persona no le importa. Puede seguir como si nada. No me está despreciando a mí, yo soy polvo, paso. El desprecio es a Cristo, mis hermanos. Ese es un dolor grande. No tenemos que tratar de rescatar lo bueno del mundo, mis hermanos, para aplicarlo a la vida cristiana. Porque aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. No hay nada bueno en lo que quedó atrás. Por eso dice el texto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No hay nada bueno para traer de atrás hacia este lugar. No hay nada bueno que podamos guardar y conservar para usar en la vida cristiana. No. Es pararse y decir, Señor, no sé por dónde empezar. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. No podemos traer las cosas del pasado para que sean parte del presente. Hay una vida nueva en el Hijo de Dios que no se debe amoldar a este mundo, sino que debe ser distinta. ¿Cómo se hace? Bueno, sigue diciendo el texto, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No tomen la forma del molde de este mundo, no, sino que se transfórmense. ¿Y cómo se tienen que transformar? Por medio de la renovación de su entendimiento. La palabra griega para transformados es metamorfo, de donde nosotros sacamos la palabra castellana metamorfosis. Una palabra que todos conocemos desde la primaria cuando nos hablan de, ¿cómo se llama? La oruga y la mariposa, ¿verdad? Cómo llega la oruga, se mete en el capullo y sale una mariposa. Bueno, la palabra para eso es metamorfosis, es un cambio de adentro hacia afuera. Usted ve entrar un bicho horrible adentro del capullo y ve salir un bicho hermoso. Ve salir una maravilla y disfruta de eso, ¿verdad? Bueno, esa es la palabra que se usa aquí. Es un cambio de adentro hacia afuera. No es un cambio de formas externo, no es un cambio de moda externo, no es un cambio de apariencia, no es un cambio legalista, mis hermanos. Es un cambio producido por las profundas misericordias de Dios para con mi vida. Es un cambio que ha destruido todos los cimientos de mi vida para levantar una nueva edificación firme y eterna en la roca que es Cristo. Es un cambio interno de carácter y conducta, ya no moldeado por la corriente de este mundo, ni por los deseos y voluntad de la carne, ni por los pensamientos humanos, sino un cambio profundo en nuestra forma de pensar. Pablo dice en Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, renueven el espíritu de su mente. ¿Cómo se hace para renovar algo, hermano? Siempre uso el mismo ejemplo. Mire, nosotros cambiamos este púlpito hace unos meses atrás. Lo renovamos. ¿Pero dónde está el púlpito viejo? Dígame. ¿Usted lo ve por acá? ¿Usted me hubiera mirado bien si yo hubiera dicho, wow, qué lindo el nuevo púlpito, lo vamos a poner arriba del viejo? Entonces acá habría dos púlpitos, el viejo y este arriba, ¿verdad? Y ustedes dirían, este hombre está loco. Sí, claro, está loco. Ahora la cuestión es por qué no lo consideramos una locura en la vida cristiana. Queremos hacer que conviva el pensamiento cristiano con el pensamiento carnal. Queremos hacer lo que Dios manda, pero no queremos dejar de hacer lo que nosotros hacíamos habitualmente.
Bueno, eso es una locura, por eso dice renovados. Saquen lo viejo, tírenlo, olvídense de lo viejo y pongan lo nuevo, lo que a Dios le agrada, lo que Dios dice, lo que Dios manda, la sana doctrina, la obra y el carácter de Cristo. Sacar nuestros pensamientos, formas y costumbres para cambiarlos por la mente de Cristo revelada en su palabra. Una mente totalmente sometida por el amor y la misericordia de Dios, manifestada en su gracia para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, volviendo otra vez al capítulo 2 de Tito. ¿Qué nos mostró la vida de Cristo? ¿Qué nos mostró la muerte de Cristo? ¿Qué nos mostró la resurrección de Cristo? Que nuestra vida era totalmente aborrecible a Dios. Dije totalmente, de punta a punta. Todo era aborrecible a Dios sin Cristo. No hay nada rescatable de esa vida. Por eso ese Evangelio nos enseña a renunciar a esa vida, a renunciar a esa forma de pensar, a renunciar a esa forma de conducirnos. Y nos enseña al mismo tiempo a vivir sobria, justa y piadosamente como Cristo vivió. Como Cristo vivió, dándole la gloria a Dios. Una mente que halló descanso y consuelo en la verdad del Evangelio junto con una fuerte convicción de su pecado. Preguntarse junto con el profeta en ese momento, es decir, ¿cómo pues viviremos? ¿Cómo vamos a vivir, Señor? ¿Cómo es que te agrada? ¿Cuál es la razón por la que moriste? ¿Qué es lo que quieres que haga? Moriste en la cruz cargando toda mi maldad, llevaste mi castigo. Fuiste a la tumba y resucitaste para darme vida. Me cubriste con tu justicia. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y no solo qué quieres que haga, sino cómo quieres que lo haga, Señor. Enséñame. Una mente que reconoce, quebrantada y humillada, que sus caminos son torcidos por naturaleza y de continuo solamente el mal, y corre con desesperación y con un profundo apetito a la única fuente de verdad y sana enseñanza para discernir junto a Él lo que es bueno y agradable delante de aquel que dio su vida por Él y ante el único al que todos le darán cuenta. Hay personas que me hablan de Cristo, que hablan de que conocieron a Cristo, pero no se los ve con Cristo. No se los ve deseando a Cristo. No se los ve con ese anhelo de Cristo, con ese anhelo de identificarse por Cristo. Se los ve renegando, se los ve quejándose de los hermanos, del pastor, de la iglesia, de esto, de aquello, lo otro, de que hay que hacer esto, de que esto es mucho, de que esto es poco, todo el tiempo quejándose. ¿Una persona en Cristo se quejaría así de Cristo? ¿Estaría todo el tiempo quejándose de Cristo y mirando los defectos de los demás? No, una persona en Cristo se está mirando a sí mismo, está mirando sus defectos, está mirando sus pecados y está rogando diligentemente al Señor que le dé la gracia suficiente para hacer morir esos pecados cada día y así poder darle la gloria. Está tan ocupado en destruir sus propios enemigos internos, su propio pecado, que no le queda tiempo para juzgar a los demás. Que conoce a Cristo y ha sido subyugado por esa sana doctrina, tiene el anhelo que tenía el salmista. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Se da cuenta de la necesidad? Le dice a Dios, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Porque si tú no me sostienes, me voy a desviar, porque mi naturaleza es torcida. Mis caminos están inclinados al mal, Señor, no me dejes desviarme. Sosténme de tu mano derecha. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estoy guardando tu palabra para saber qué es lo que te agrada, para saber qué es lo bueno delante de ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. No me dejes desviarme de mis caminos. Perdón, de tus caminos. Aquel que reconoce que sus pensamientos, formas y costumbres lo llevaban a una condenación eterna y que ahora, parado por la gracia y las profundas misericordias de Dios, clama, como el salmista, hazme oír por la mañana tu misericordia,
porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Qué es lo más doloroso? Cuando uno ve que su propia mente, que la mente de los hermanos, de su familia, de los demás, no está yendo hacia el Señor, sino que está yendo a las cosas de este mundo y que allí encuentra su satisfacción. El cristiano verdaderamente afectado por la sana doctrina pone todos sus pensamientos y costumbres, carácter y formas en duda. Llega y dice, hasta aquí hice todo mal. Hasta aquí hice todo mal. Y Señor, por tu gracia, ya no quiero hacer las cosas mal. Necesito que me enseñes. Necesito que me enseñes, que me muestres el camino por donde he de andar. Necesito que tu buen espíritu me guíe a esa tierra de rectitud que tú me has prometido. Entonces, como duda de todo, lo pone a la luz de la palabra. Ya no toma decisiones alocadas. Ya no sigue los placeres que antes seguía. Ya no sigue buscando los gustos que antes tenía. No. Ahora quiere dedicar tiempo a saber qué es lo que le agrada a Dios. Qué es lo que le ofende para no volver a ofenderlo. Y qué es lo que le da la gloria para honrarlo con su vida. Hay un cambio de pensamiento. Lo lleva a la luz de la palabra rogando que Dios le enseñe cómo debe andar. Dice Proverbios, hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Otra vez hablando de la palabra. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sabe qué le está diciendo? Muere a ti mismo. Preséntate como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y que Él enderece tus veredas que ya están torcidas. Y este sentir, esta profunda convicción, esta entrega total, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dejando de lado todo lo conocido por su mente y sacando la escoria fuera de su corazón, lo lleva a un resultado lógico y espiritual. Termina diciendo el texto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Piénselo. Uno se presenta como sacrificio vivo, o sea, muerto a sí mismo, buscando agradar solo a Dios, dejando de lado todo lo que conocía del mundo y sin conformarse a los estándares del mundo. Cambia el pensamiento y pone ahí la palabra de Dios. ¿Saben qué resulta eso? Que la persona comprueba cuál es la voluntad de Dios. Que la persona ahora sabe qué es lo que Dios quiere, sabe qué es lo que Dios pide. Todo esto lleva tiempo y trabajo, hermano. Lo sé. Pero también sé que Dios es digno. Todo esto muestra nuestra ociosidad y nuestra falta de deseo por la palabra y por saber qué es la voluntad de Dios, lo sé. Pero en Dios hay perdón para que Él sea reverenciado. En Dios está la gracia suficiente para que a partir de hoy hagamos las cosas diferentes. Y ya dejemos de pensar como antes y empecemos a pensar como Dios quiere que pensemos, como Él piensa. Para que así no tengamos que vivir diciendo, bueno, ¿será esto la voluntad de Dios? ¿Será esto lo que Dios quiere? ¿Será esto lo que Dios quiere que haga? Voy a orar durante siglos a ver si esto es la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros le hablamos a Dios por medio de la oración, pero su voluntad está revelada en su palabra. Lo que tenemos que hacer es dedicarle el mismo tiempo a buscar aquí qué es lo que Él quiere. Solo de esta forma podemos comprobar personalmente cuál es la voluntad de Dios. No solo en forma intelectual, estamos hablando de una forma personal, una forma viva. No solo en una forma intelectual comprobar la voluntad de Dios, no solo en una forma religiosa, agotadora y molesta,
Cuando las personas están diciendo, mirá, Dios quiere que hagas esto, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer aquello otro. No solo en esa forma religiosa comprobar cuál es la voluntad de Dios, sino una forma real, una forma gozosa, una forma agradecida, llena de gracia y deleite para poner por obra aquello que trae la gloria al nombre eterno de nuestro Salvador. Esa es la forma que se comprueba la voluntad de Dios. Y uno haya deleite en la voluntad de Dios. No haya dolor, haya deleite. Porque ya murió a sí mismo. Porque ya dejó atrás su pensamiento. Porque ahora está pensando con la palabra. Y entonces ahora se deleita en que su Dios le está enseñando el camino por el que debe andar. Entonces lo pone por obra con deleite, con gozo, con placer. No es una carga, este es el amor a Dios. Que guardéis sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Cuando son gravosos es cuando estamos viviendo religiosamente. Cuando me pesa hacer aquellas cosas de las cuales Dios es digno, es cuando estamos siendo religiosos y no estamos andando conforme a la sana doctrina. No solo por haber escuchado la sana doctrina de labios de otros, sino por haberla oído de los dulces labios del buen pastor que dio su vida por las ovejas. No solo por conocer intelectualmente la doctrina, sino profundamente afectado por ellas, cambiando así totalmente su forma de pensar, resultando así en un cambio total de vida, usos y costumbres a la luz de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es buena porque siempre hallaremos en ella el bien espiritual para nuestras almas y la iglesia de Cristo. Es agradable porque Dios siempre está complacido con ella. Es perfecta porque siempre nos llevará a estar en armonía con Dios en todas sus demandas para una vida santa para su gloria. La voluntad de Dios nunca contradice la voluntad de Dios. Nada puede ser la voluntad de Dios cuando algo de ello me lleva a dejar de hacer la voluntad de Dios. Yo no puedo decir que estoy haciendo la voluntad de Dios cuando al mismo tiempo estoy dejando de hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Tiene una armonía que está más allá de nuestra comprensión. Y lo que vamos a encontrar es que cuando hacemos la voluntad de Dios, vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios. Y que ninguna cosa que querramos hacer va a contradecir ni ocupar el lugar de la otra, porque es perfecta. No como nuestra voluntad que siempre encuentra conflictos, ¿verdad? Quiero hacer esto, pero también tengo que hacer esto. Tengo este conflicto. No. Cuando uno vive muerto a sí mismo y sometido a la palabra, entonces la voluntad de Dios la comprobamos y es perfecta, es armoniosa, siempre encaja bien. No es el que solo conoce, sino el que hace. La sana doctrina del verdadero evangelio no solo afecta al intelecto, sino que conmueve totalmente la vida, derribando los cimientos establecidos en el pecado y llevándonos a establecernos y edificar en la roca para que cuando venga la tormenta nada se pierda. No todo el que me dice Señor, Señor estará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solo el que dice, sino quién es el que entrará, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La sana doctrina no es solo para conocerla, es para hacerla. Hagamos morir lo terrenal, hermanos, para que lo celestial inunde nuestro ser y el carácter de Cristo sea formado en nosotros y podamos decir junto con el Señor, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Ese es su anhelo? ¿Ese es su deseo? Esa es la forma en que se presenta delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Que Dios nos ayude a hacer morir lo terrenal en nosotros, a quitar nuestro pensamiento y a pensar bíblicamente para vivir acorde a la sana doctrina y así darle la gloria a Dios en todo. Si estás aquí y no conoces a Cristo, déjame decirte que su sacrificio es suficiente para darte vida hoy mismo, que Él pagó por los pecados, que Él fue sepultado y que resucitó para darle vida a todos los que creen en Él. Ven a Cristo y Él te dará salvación eterna. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por Cristo, gracias por su obra. Gracias, Señor, por dejarnos verte como eres. Te ruego, mi Padre, que nos ayudes a hacer morir lo terrenal en nosotros y vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser dignos. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.